Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Minutos de Sanación, llenando tu corazón con el amor de Dios. En la fundación de la radio, el padre Vicente Mancini. En la presidencia, la licenciada Josefina Posada. En la dirección, la licenciada Daniela Flores. En los controles técnicos, Eduard Balsa. Y quienes les hablamos, Daniela Arévalo, certificado de locución 59384. Y Gabriel Arévalo, certificado de locución 59385. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, Daniela-A128 y Gaby-Arévalo21. También nos pueden encontrar por De la Nueva Era Jesús en Instagram y en YouTube. Bueno, queridos amigos, el día de hoy vamos a conversar sobre los ángeles. Los ángeles son criaturas puramente espirituales. Son espíritus puros, invisibles e inmortales, dotados de inteligencia y voluntad. Ellos están contemplando constantemente a Dios, lo glorifican y les sirven de mensajeros. Ayudan a Dios a cumplir la misión de salvación de los hombres. Los ángeles son criaturas creadas por Dios para alabarlo y servirle. ¿Sabías esto, Gabriela? Hay ángeles diferentes que no estén alabando a Dios. Qué importante este tema, sobre todo en estos tiempos en los cuales hay tanta confusión y hay tantas personas comentando sobre los ángeles, invocaciones angélicas, y tenemos que preguntarnos siempre cuándo estas prácticas realmente vienen de Dios y cuándo son contrarias a la palabra. Es importante, Daniela, que la evangelización se haga siempre desde escrutar la palabra de Dios, hermanos, para poder saber si una persona que dice trabajar con ángeles y sanar con ángeles realmente está haciendo una práctica que está conforme a nuestra creencia católica. Porque recuerden que el cristianismo tiene sus doctrinas y están en la palabra de Dios. ¿Hay algunos ángeles, Gabriela, que no estén alabando a Dios? Pues ningún ángel debe estar sin alabar a Dios, porque para eso han sido creados. Pero tenemos que recordar que así como existen ángeles en el cielo, hay también un grupo de ángeles que se rebelaron contra Dios. Y estos son los llamados ángeles caídos, que nos menciona la palabra de Dios en Lucas 10:18. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. También en Isaías 14:12 se señala: ¿cómo has caído de los cielos, lucero hijo de la aurora? Has sido abatido a la tierra, dominador de naciones. Y así hay muchas otras palabras, Daniela, dentro de la Biblia que nos señalan que es real la caída angélica. Hubo ángeles que se rebelaron en contra de Dios. ¿Por qué? Nos señala Isaías 14:14, que este ángel luz de la aurora decía: subiré a las alturas y me asemejaré al Altísimo. Y allí estuvo la gran falta de estos ángeles rebeldes que quisieron ser como dioses. Entonces hay un grupo de ángeles que se le rebelaron y que por lo tanto su castigo es que no están permanentemente contemplando a Dios como sí lo están los ángeles del cielo. En realidad, Daniela, estos ángeles que se rebelaron después de haber estado en gracia santificante, perdieron esa gracia y por eso cayeron en un estado que es lo que actualmente llamamos infernal. ¿Por qué? Porque están apartados de la gracia de Dios. Así es, y es que los ángeles precisamente fueron creados para contemplar a Dios. Así lo dice Hebreos 1:4. Nos dice que Jesús es superior a los ángeles y que Dios, al introducir a su primogénito en el mundo, nos dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo es adorado por los ángeles. Así que los ángeles son criaturas que están al servicio de Dios y nos ayudan en nuestro camino hacia la santidad. Gabriela, entonces la finalidad de que nosotros los católicos tengamos esta devoción por los ángeles es precisamente como una ayuda
para alcanzar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Así es, y de hecho, la finalidad de los ángeles es ayudarnos en nuestro proceso de santificación, porque no podemos negar, Daniela, que existen los ángeles y de hecho existe toda una jerarquía angélica que está mencionada a lo largo de toda la palabra de Dios. Hay una jerarquía suprema que son los querubines, serafines y tronos. Luego está la jerarquía media angélica, que son las dominaciones, virtudes y potestades, y una jerarquía inferior, que son los principados, arcángeles y ángeles. Y hoy en día, con lo que más se trabaja desde el punto de vista de la nueva era, sobre todo, es mencionando ángeles y arcángeles. Entonces vamos a escuchar nombres de arcángeles que ni siquiera están mencionados en la palabra de Dios, Daniela. Y hay que tener mucho cuidado porque si los ángeles no están mencionados en la Biblia y nosotros le decimos nombres que no son los que están allí, pudiésemos estar invocando a ángeles caídos. Sí, y aquí es muy importante también porque se habla mucho hoy en día de nombres que no están allí y que vienen de unos supuestos libros apócrifos de la Biblia, sobre todo el libro de Enoc, que llama mucho la atención a un grupo de personas que les gusta estudiar el tema de los ángeles y hacer invocaciones angélicas. Ellos se hacen llamar angeólogos, pero la realidad es que un angeólogo debería ser una persona que estudia desde el punto de vista teológico la naturaleza de los ángeles, más no una persona que se encarga de invocarlos. Eso es lo que está ajeno y contrario a la palabra de Dios. Y lo importante resaltar aquí es que ese libro de Enoc, en donde se hace referencia a una caída angélica y unos nombres de ángeles, no está aprobada por la iglesia. Por lo tanto, es totalmente ajeno al cristianismo y es incluso anticatólico estar invocando ángeles que no son los tres arcángeles mencionados en la Biblia, Daniela. Y también debemos recordar que cuando Dios nos asigna un ángel, ya sea pues un ángel custodio o la protección de algún arcángel, lo hace precisamente reconociendo que Él es el dueño y señor de todo lo que existe y que los ángeles son solamente una ayuda para nosotros. Debemos recordar que Cristo es el centro del mundo angélico. Así lo entendemos en Mateo 25:31, donde nos dice que Jesús vendrá en su gloria acompañado de todos sus ángeles. Es decir, que los ángeles precisamente son servidores de Dios y servidores de los hombres. Recordemos que todo fue creado por Jesús y para Jesús, tanto el cielo como la tierra, todo lo visible y lo invisible, los tronos, las dominaciones, los principados y las potestades. Es decir, todo fue creado por y para Jesús. Por lo tanto, la devoción a los ángeles no puede ser una devoción vacía y el ángel tampoco nos va a hacer que nos quedemos en él. Todos tenemos un ángel de la guarda que nos ayuda, que Dios ha dispuesto para que nos guíen en nuestro camino y nos ayuden a mantener nuestra mirada fija en Jesús, que es el que inicia y consuma nuestra fe. Entonces, los ángeles, Gabriela, son una ayuda, pero no para que nos quedemos en ellos, sino para que recordemos que ellos están ordenados por Jesucristo. Así es, y me recuerda a esta parte de la Biblia en la que Isaías tiene una visión de los serafines y él decía que escuchaba el canto, que el canto decía, Santo, Santo es, 3 veces decía, Santo, 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 es Dios Todopoderoso, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Así es como estos ángeles alaban a Dios. En este caso eran los serafines. Es importante también mencionar, ¿verdad?, en el Apocalipsis que se hace referencia a 7 espíritus que están alrededor del trono. Este es el Apocalipsis 1:4. Y muchas personas lo utilizan para tergiversar la palabra de Dios y comienzan a colocarles nombres y a decir que existen 7 arcángeles, lo cual es totalmente falso. Porque cuando el Apocalipsis señala los 7 espíritus alrededor del trono, no les coloca nombre. Allí no se menciona ningún nombre en específico, Daniel.
Así es, y debemos recordar también que los ángeles han tenido roles importantes dentro de la Biblia, por eso pues la nueva era los utiliza, pero de una manera desvirtuada. Recordemos que el arcángel Gabriel fue quien le hizo la anunciación a la Virgen María, es decir, tuvo un rol muy importante, nada más y nada menos que revelarle a la Virgen María que sería la madre de nuestro Salvador. El arcángel Rafael también está mencionado en el Antiguo Testamento, que ayudó al padre de Tobías a recuperar la vista y además le ayudó a Tobías a conseguir una esposa. Y el arcángel Miguel, que expulsó al enemigo luego de una batalla en el cielo. Recordemos también, Gabriela, que en el Nuevo Testamento se menciona que cuando Jesús tuvo ese episodio en el huerto de los olivos, un ángel fue quien lo consoló, porque así fue la inspiración que tuvo el Dios Padre Celestial de enviarle un ángel para que lo consolara. Es decir, que una vez más se ratifica que los ángeles intervienen, pero por orden de Dios y que nos ayudan en nuestro camino hacia la santidad. Sí, y así Dios nos coloca a cada uno de nosotros un ángel custodio, que es nuestro ángel de la guarda, para ayudarnos, precisamente como tú lo estás diciendo, Daniela, consolarnos cuando lo necesitamos y ayudarnos a acercarnos más a Dios, nunca alejarnos y mucho menos apartarnos de las doctrinas. Pero ya vamos a continuar, amigos, conversando sobre este tema. Esto es Minutos de Sanación. Estamos hablando hoy sobre los ángeles. Vamos un momento a una pausa musical y ya volvemos. Bueno, amigos, ya estamos de regreso en Minutos de Sanación conversando sobre los ángeles. Y estábamos justamente, Daniela, hablando un poco sobre cuál es la naturaleza de los ángeles y que los ángeles nos ayudan a llegar a Dios. Yo quisiera hacer un breve relato de un testimonio de una chica, no sé si tú lo recuerdas, Daniela, que se nos acercó en la iglesia San Pablo, en el Atillo, y ella nos hizo todo un relato de cómo había sido su conversión y que ella había llegado a través del arcángel Miguel. Y cuando le decíamos cómo había sido ese testimonio, cómo había sido esa experiencia, ella contaba que había tenido un sueño con el arcángel Miguel en el que él le mostraba una espada y ella decía, no entiendo qué significaba esa espada que él me mostró. Y nosotras recordamos en ese momento que la Biblia dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Y entonces le comentábamos, bueno, mira, lo que el arcángel Miguel te está queriendo decir en ese sueño es que busques la palabra de Dios, que te acerques más a Jesucristo. Y de hecho, ese día ella se confesó, Daniela, ¿tú te acuerdas? Ella tenía muchos años sin confesarse y ese día fue al sacramento de la confesión. Sí, bueno, y Dios sabe lo que hace porque ella realizaba terapias con arcángeles pensando que estas prácticas eran conforme a nuestra fe católica y resulta que ella realizó meditación con los arcángeles y meditación de las llamas de colores. Gabriela, y es que actualmente se ofrecen una cantidad de terapias que son incompatibles con nuestra fe, pero que muchas personas desconocen. Ya cuando se habla de los ángeles, automáticamente muchos pensamos que esto es conforme a nuestra fe, porque en nuestra fe, pues nosotros tenemos también la asistencia del ángel de la guarda y de los arcángeles. Sin embargo, en la nueva era se realizan terapias que no están conformes a nuestra fe católica, como por ejemplo la angeología, la canalización de ángeles, rituales de abundancia, de prosperidad, la meditación trascendental, también la numerología. ¿Tú recuerdas alguna otra, Gabriela? Bueno, yo recuerdo haber hecho la meditación de la llama violeta, que es para el arcángel Miguel, y obviamente lo que vino a mí no fue el arcángel Miguel, fueron ángeles caídos que debajo una presión muy fuerte y por eso me di cuenta que esa práctica no venía de Dios y qué importante es saber discernir, porque la realidad es que si estás haciendo una práctica de un supuesto ángel y ese ángel te lleva a tener un excesivo amor propio, no te acerca a la palabra de Dios, no te acerca a los sacramentos, realmente no son seres angélicos que vienen de Dios. Pueden ser seres angélicos, Daniela, pero caídos, no de los que están alabando a Dios ni de los que nos van a acercar a Dios. Al contrario, nos van a alejar. Pero el testimonio de esta chica que estamos comentando a mí me pareció muy importante
porque fíjate cómo Dios obra incluso en esas adversidades, como pasó con nosotras, que estábamos haciendo unas prácticas que no venían de Dios, pero de igual manera Él metió su mano para que saliéramos de allí y viéramos que eso no era bueno para nuestra alma. Y hay que tener mucho cuidado porque inclusive hay personas que caen en confusión porque hay cuentas de redes sociales en donde se menciona ángeles y se habla de transmutar energías con las llamas del arcángel Miguel o invocar al arcángel Miguel para las energías negativas. Gabriela, ¿qué te parece a ti eso? Muy peligroso, que además tiene su, digamos, antecedente más remoto en todo lo que es el gnosticismo, sí, pero el libro de Connie Méndez fue el que realmente dio un auge mayor a esto, por supuesto influenciado por otros libros, otras creencias, como es el curso de milagros, que impulsan muchísimo toda esta doctrina de las llamas de colores. Le dan al arcángel Miguel una connotación de la llama morada, a Gabriel la de la llama naranja y a Miguel y a Rafael la llama verde, y entonces le llaman el ángel de la esperanza. Pero eso es totalmente nueva era, porque la realidad es que la palabra de Dios nada hace referencia a que, por ejemplo, el arcángel Rafael sea el ángel de la esperanza, Daniela. Más bien se le llama medicina de Dios, que es lo que significa su nombre, porque ayudó en la sanación de Tobías, en el libro de Tobías. Y debemos estar muy atentos porque se mencionan nombres extraños, Gabriela, que no están en la Biblia, como el arcángel Chamuel o Segdiel o Jofiel, que no tienen nada que ver con los arcángeles, los tres arcángeles que están mencionados en la palabra de Dios. Y tenemos que tener también mucho cuidado con aquellas personas que dicen que canalizan ángeles y que leen cartas de los ángeles y en realidad lo que están haciendo es adivinación, y además dicen que pueden escuchar al arcángel Miguel y enviar mensajes del arcángel Gabriel o Miguel o cualquier otro que no esté mencionado en la Biblia. Ya sabemos que la adivinación no viene de Dios. Recordemos el pasaje de Hechos de los Apóstoles, donde Pablo consigue una mujer que tiene espíritu pitonizo, que se la pasaba diciendo que ellos venían a predicar el reino de Dios, donde decían que daban oráculos y ella le daba muchas ganancias a sus amos, hasta que Pablo, ya furioso por esta situación, le dice: en el nombre de Jesús yo te reprendo, espíritu de adivinación, y te ordeno que salgas de ella. Por lo tanto, debemos tener cuidado, hermanos, porque los ángeles no actúan a través de espíritus de adivinación. Los ángeles son solo mensajeros de Dios. ¿Y cómo crees tú, Gabriela, que podemos reconocer entonces que estamos invocando a un ángel caído? A veces hasta sin darnos cuenta lo pudiésemos estar invocando. Estos ángeles reconocen el poderío de Jesús. Bueno, fíjate, es muy fácil porque actualmente existe toda una tendencia de prender velas, supuestamente, para invocar al ángel a una determinada hora de la noche o de la madrugada, abrir ventanas, abrir puertas. Nada de esto, hermanos, está señalado en la palabra de Dios. De hecho, yo quiero recordar una oración que hacíamos al ángel de la guarda en el programa que hicimos del Padre Pío, Daniela, y era tan fácil esa invocación al ángel de la guarda como simplemente mencionar esta oración que nuestro querido Padre Pío hacía para invocarlo. Es: Santo ángel de mi guarda, protege mi alma y mi cuerpo, ilumina mi mente, para que conozca mejor al Señor y lo ame con todo el corazón. Muy, muy sencillo, y te aseguro que el ángel de la guarda se va a manifestar, porque justamente esa es su función: ayudarnos a conocer más a Dios, ayudarnos a conocer más a Jesucristo, acercarnos más a Él. Estos ángeles que supuestamente se aparecen y envían mensajes, pero ninguno de esos mensajes tiene que ver con Cristo, con su pasión, muerte y resurrección. Ninguno de estos mensajes tiene que ver con que usted vaya a una misa o con que usted se confiese. Esos son ángeles que no vienen de Dios. Además, pues a los ángeles tampoco se le invoca a través de instrumentos llamadores de ángeles, ni a través de números o portales. Recordemos el episodio de la Virgen de Fátima, Gabriela. ¿Tú recuerdas que los pastorcitos fueron preparados un año antes para las apariciones de la Virgen, y el ángel que se las apareció les dijo que se llamaba el ángel de Portugal, y le dio una oración a los pastorcitos para que hicieran reparación
al Inmaculado Corazón de la Virgen María y al Sagrado Corazón de Jesús por las ofensas y por los ultrajes, y además él se refería específicamente al Santísimo Sacramento del altar e incluso se arrodilló junto con los pastorcitos. Exacto, Y sí. hasta les dio la comunión, es decir, que son los ángeles son precisamente reconocedores del poderío, de la gloria, de la honra de la Santísima Trinidad. Nunca un ángel se nos va a aparecer para decirnos que nosotros nos salvamos por nosotros mismos o que nosotros tenemos que invocar llamas de colores para poder salvarnos o para poder llegar a un supuesto Dios, que además lo mencionan a veces los ángeles que cita la Nueva Era, nos dice que nosotros podemos invocar a una especie de energía universal o una fuente de energía Sí, universal. Daniela, de hecho yo recuerdo que cuando yo hacía estas prácticas, hubo uno de esas entidades caídas que me dijo, y yo lo escuché claramente: disfruta la vida porque de todas maneras todos vamos a ir al cielo, pequemos o no pequemos, porque ellos no creen que existe el pecado. Es decir, lo que estos ángeles vienen a transmitir es que tú dejes de creer en que existe un cielo y existe un infierno, en que hay que hacer reparación, en que la penitencia existe. Entonces te hacen creer que hagas lo que hagas, no importa, porque tú de todas maneras vas a ir al cielo. Y eso es para que tú te mantengas siempre en el estado de pecado, que no salgas de allí. Entonces, qué importante es reconocer la voz de Dios, como tú estás diciendo. Ese ángel de Portugal es un ejemplo hermoso, porque él se encargó de catequizar a esos niños antes de recibir realmente la presencia de la Virgen María. Entonces debemos recordar que la mejor manera de comunicarnos con los ángeles es a través de la oración. El Papa Francisco ha recomendado que acudamos frecuentemente a nuestro ángel de la guarda en la oración para que ellos nos socorran en las situaciones cotidianas de nuestra vida y nos ayuden a mantener nuestra mirada fija en Jesús, nuestra única salvación. Los ángeles siempre nos van a recordar, Gabriela, ¿verdad?, que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Así es. El ángel de la guarda de Santa Gema, por ejemplo, se molestaba cuando ella hacía una mala confesión y le ponía mala cara, que Santa Gema tenía un vínculo muy bonito con su ángel de la guarda. Entonces, bueno, hermanos, recordar siempre que los ángeles son simplemente servidores de Dios, instrumentos que nos ayudan a acercarnos más a Dios, y tenemos que tener cuidado con todas estas prácticas de la nueva era que hay actualmente y que son muy confusas y nos apartan de la doctrina. Y que además sienten una extrema fascinación por los ángeles, ¿verdad, Gabriela? Y los adoran como si fuesen Dios, prescinden de la figura de la Santísima Trinidad y se quedan con la sola figura de los ángeles. Así es una forma también de idolatría moderna. Así es. Bueno, amigos, muchas gracias por habernos sintonizado. Nos escuchamos la próxima semana en Minutos de Sanación, llenando tu corazón con el amor de Dios.